Muy buenas tardes, les habla el profesor Hernán Andrés de la Barra y en esta oportunidad revisaremos una clase relacionada con las fracturas de la columna cervical alta, fundamentalmente relacionada con las vértebras C1 y C2. Contexto de trauma cervical. Importante, cada vez que exista un traumatismo a nivel cervical, siempre debemos sospechar de fractura. La forma más clara para determinar si la presencia o no de fractura va a ser a través de las imágenes y obviamente el examen físico nos puede ayudar, pero sobre todo las imágenes. Radiografías simples o tomografías computadas en caso de que se pueda hacer obviamente ese examen. En caso de que existan fracturas es muy importante determinar si existe o no compromiso neurológico y en caso de que exista compromiso neurológico claramente la resolución va a ser eh, quirúrgica, es muy probable que sea quirúrgica. Ahora si la fractura también es grave, también podemos terminar en cirugía. En caso de que no existan fracturas, también hay que evaluar el compromiso neurológico y eso puede significar dos caminos, hacer cirugía o empezar una rehabilitación. Las fracturas de columna cervical las vamos a agrupar básicamente en tres. Unas van a ser las fracturas de la fractura Jefferson, la segunda la fractura de Hangman y la tercera la fractura del proceso odontoides. La primera afecta solamente al atlas y las otras dos a la vértebra axis o CO. Vamos a hablar primero de la fractura de Jefferson. La fractura de Jefferson constituye una fractura por estallido del atlas. Esto es básicamente por mecanismos compresivos violentos del occipital en relación a la vértebra C1 y hay una lesión combinada, una fractura combinada del arco anterior y del arco posterior del atlas. El mecanismo de compresión o la causa de esta fractura es compresión axial, sobre todo caídas sobre la cabeza. ¿Ya? Pasa mucho en la gente accidentes en moto o piqueros cuando caen con la cabeza y impactan directamente sobre una superficie. Se da fundamentalmente en varones. El 81% de este tipo de fractura es más en varones. Y acá lo asocian a que los hombres practican habitualmente actividades que son un poco más de riesgo, más violentas, o son un poco más temerarios. Las mujeres es un 16%. Las radiografías o la batería radiográfica para descartar fracturas de este tipo van a ser fundamentalmente baterías que incluyan proyecciones anteroposteriores, laterales o la proyección transoral con boca abierta y en algunos casos también tomografías computadas. El tiempo de consolidación para esta fractura es de 4 meses, 16 semanas, demora bastante, pero en general es una fractura de bastante buen pronóstico por lo que vamos a ver y sin mayor compromiso neurológico, excepto que la inflamación sea muy grande, pero en general el hecho de que el atlas estalle y sus porciones bien migren de forma periférica no me genera un conflicto de espacio con el canal vertebral, canal medular. ¿Ya? Hay una... Esta es la proyección transoral o proyección con boca abierta. Esta proyección es bien importante porque en esta imagen nosotros podemos ver la relación que tienen las masas laterales del atlas con el proceso odontoides. Entonces, en una proyección de este tipo, nosotros vamos a ver mayor separación de las masas laterales en relación al diente. Nosotros en alguna de las clases conversamos de que el espacio, esto se llama espacio atlantoaxial lateral, debiese estar del orden de los 2 a 3 milímetros como tope, pero normalmente en caso de fracturas de Jefferson, en la proyección transoral tú vas a ver espacios atlantoaxiales laterales que van a ser incluso iguales o superiores a 7 milímetros. Por lo tanto, te va a estar diciendo claramente de que algo está pasando ahí con la conformación ósea del anillo del atlas. ¿Ya? Ahora, cuando las masas laterales están habitualmente bastante separadas, esto también sugiere una lesión del ligamento transverso del atlas, que es el ligamento que estaría fijando el diente del axis con el arco anterior del atlas.
Este tipo de fractura de Jefferson no va a poder apreciarse tan fielmente en una proyección lateral, pero sí en la proyección lateral vamos a poder visualizar a veces edema de partes blandas con una tonalidad, digamos, un poco más eh, opaca o radio opaca. En la tomografía axial computada, bien, que se hace a la altura del anillo del atlas, nos va a permitir ver mucho mejor finalmente el trazo de la fractura y claramente ver finalmente la discontinuidad que existe entre las masas laterales del arco anterior y el arco posterior del atlas. ¿Ya? Entonces, el ligamento transverso iría por acá. Esto es una fractura de varios fragmentos, por lo tanto vamos a considerarla como una fractura en conminución. Lesiones asociadas de esta. Ah, perdón, unos detalles. Entonces, para resumir, voy a hacer un resumen. La fractura Jefferson entonces de C1 ocurre por mecanismos compresivos. Habitualmente hay una separación o una discontinuidad de los arcos, prevalencia mayor en hombres. La batería radiográfica clásica en cervicales son anteroposterior lateral, transoral o podemos hacer TAC, pero de las radiografías la transoral, la TO, es la que nos va a servir más para ver la separación de los eh, espacios atlantoaxiales laterales. Recuerden que no provoca daño neurológico y hay indemnidad del canal vertebral. Aparte, considerar que el canal a la altura del atlas es bastante grande, por lo tanto, eso también de alguna manera, desde el punto de vista anatómico, protege. ¿Ya? Bien, vamos entonces con algunas lesiones asociadas. Puede haber lesiones asociadas, por ejemplo, lesiones cerebrales, ¿ya? Pero es básicamente por la contusión que esto tiene. Otras fracturas cervicales, ya que eso lo vamos a poder ver en otras proyecciones, pero fracturas que afectan a C2, C3. Lesiones de plexo braquial, por compresión sobre todo, o el plexo cervical que no lo puse. Lesiones de tórax o extremidades, por la caída, el tipo de caída, deformidad progresiva de la columna cervical o rigidez después del evento traumático, pseudoartrosis, y también muchas veces puede darse esto, que es el síndrome de dolor regional complejo. A ver, este síndrome es un síndrome doloroso donde existe una sobreactividad del sistema nervioso simpático. Cuando existen habitualmente traumatismos, y sobre todo por traumatismos que sean de gran magnitud, de gran severidad, el sistema nervioso simpático comienza a descargar y comienza a tener una actividad sorda, una actividad sostenida, que empieza a producir cambios en el fondo a nivel de los fanerios, cambios en circulatorios, cambios a nivel muscular, producto de esta actividad sostenida de descarga que tiene el sistema nervioso simpático. Nosotros estamos bastante cerca acá de un ganglio simpático, que es el ganglio cérvico-torácico o ganglio estrellado, y este ganglio cérvico-torácico, con este tipo de mecanismo o este tipo de fractura, podría de repente activarse y empezar a enviar esta respuesta dolorosa. ¿Ya? El tratamiento médico tiene como objetivo la alineación de la columna y la estabilidad de la columna cervical. ¿Para qué? Para prevenir cualquier problema neurológico o intentar disminuir la progresión de algún problema neurológico que pueda haber ocurrido, pero dijimos que era poco frecuente. El tratamiento lo vamos a clasificar en dos categorías, ortopédico y quirúrgico. Cuando se trata de tratamiento ortopédico, vamos a pensar en las órtesis, y en el tratamiento quirúrgico vamos a hacer reducción abierta y fusión vertebral posterior. Ahí nosotros podemos ver algunos tipos de órtesis. Por ejemplo, en la imagen A estamos viendo un collar rígido, que también se llama collar de Filadelfia. En la segunda imagen tenemos otro tipo de órtesis, que es el sistema de inmovilización externo-occipito mandibular,
O también tenemos algunos, bueno, que son las dos formas clásicas de sostener y evitar cualquier movimiento que pueda tener la cabeza y el cuello para que obviamente la fractura consolide, ¿ya? Y lo otro que estamos viendo ahí, eh, que sería un sistema, ¿cierto?, de tracción y de perforación craneal para mantener el cráneo directamente conectado con cierto grado de tracción transesquelética, ¿ya? Son formas entonces. En ese tipo de órtesis, que es un poquito más agresivo, se hacen perforaciones dentro del cráneo con unos tornillos y eso mantiene digamos, como una especie de cintillo para poder fijar y mantener el cuello siempre en una misma posición. ¿Ya? Esto se llama halo tracción halo. ¿Ya? Que a ver, el halo es el nombre técnico que tiene esto. Corresponde a toda esta estructura que tiene un soporte a nivel de hombros, a nivel de esternón y contracciones que van a mantener. Acá tiene articulaciones que permiten mantener la altura del cuello, cosa de mantener una tracción entre el occipital, como que estamos creando una tracción, una separación entre el occipital y la columna cervical. Halo, halo traction. ¿Ya? Y la artrodesis va a ser la fijación. Esto ocurre ya cuando las fracturas son más complejas. Y acá el artrodesis, fíjense como en un abordaje con tornillos que van desde el occipital, con tornillos que van en la vértebra C3, C2, con unos un poco más largos que van hacia el arco anterior del atlas. Vamos a mantener la estabilidad. Son dos tornillos que abordan desde los lados, uno del lado izquierdo y derecho, y que la idea es fijar los fragmentos de las masas laterales y tratar de anclarse a el arco anterior remanente que quedó ahí. ¿Ya? Esa sería una artrodesis o fusión articular. ¿Ya? Y acá tenemos otro tipo de artrodesis que es de C1 C2 hecha con un sistema de tornillos más localizado, ¿ya? Que se anclan en el proceso espinoso de C2 y otros más largos que van abordando todo lo que es la arco posterior, masas laterales y arco anterior del atlas, uno a la derecha y uno a la izquierda. ¿Ya? En general la cirugía para una fractura de C1 bien, es poco común, ¿ya? Y en general se realiza luego de que existe un fracaso con el corsé o tipo halo o con algún tipo de collarín que fue el collar de Filadelfia o este sistema externo occipito mandibular. ¿Ya? Consideraciones, perdón, de la fractura. Como dije, compromiso neurológico raro, lesiones inestables con desplazamiento mayor a 7 milímetros en el espacio transaxial lateral, lesiones que son inestables, ocupamos el halo traction y luego pasamos a un periodo simplemente de halo best. ¿Ya? A ver, si no quedó tan claro lo del halo traction y el halo best sería simplemente todo este sistema de fierros que están de alguna manera el halo traction articulándose y regulándose para mantener la separación cervical. Del halo best es algo similar al halo traction, pero no tiene articulaciones que van a estar haciendo la tracción y es un sistema de aparataje que en el fondo se ancla sobre los hombros y permite mantener simplemente la distancia a la cual yo quiero perpetuar los espacios articulares. La tracción con halo puede realizarse con el paciente despierto y eso es bien importante porque de esa manera veo si es que manifiesto o no sintomatología neurológica. Vamos con la segunda fractura. Acuérdense que demora 16 semanas en consolidar esa fractura y en general de buen pronóstico. La segunda fractura es la fractura de Hangman o también se llama la fractura del ahorcado y esta consiste en una fractura de los pedículos o los pars articulares de C2 y ocurre acá una separación del cuerpo de C2 y de los elementos posteriores. ¿Ya?
ahí están los pedículos, entonces ocurre una separación del cuerpo S2 y de todo lo que serían las láminas y el proceso espinoso de la vértebra, ¿ya? Ocurre fundamentalmente en personas jóvenes de 38 años, eso ahí donde se escribe más, pero vamos a hablar de tercera, cuarta década, y el mecanismo de lesión no era como el del Atlas, sino que acá vamos a tener una hiperflexión o una hiperextensión más extensión o una hiperflexión más flexión, perdón, o la hiperextensión más compresión. Son los mecanismos, hiperflexión más flexión, hiperextensión más una extensión o hiperextensión más compresión. Se llama el ahorcado porque cuando a los sujetos los colgaban de la horca, bueno, y obviamente mueren, el peso del cuerpo automáticamente genera o fuerza al cuello a irse en flexión. Y esa es una flexión forzada que finalmente termina fracturando por el mecanismo el cuerpo de C2 en relación a las estructuras posteriores y por lo tanto eso incluso muere al tiro la persona porque genera una sección medular. Entonces una sección medular a este nivel obviamente va a generar la muerte inminente. Se clasifica en tres tipos y estos tres tipos los vamos a ver según la clasificación. No está la clasificación. Bueno, se clasifican tres tipos. Tipo 1 va a ser un desplazamiento en la zona de la fractura, las zonas pedículo, menor a 2 milímetros. El tipo 2 va a ser una separación superior a 3 milímetros y ya con fragmentos que manifiestan angulación, o sea, vamos a perder esta horizontalidad de la posición entre el arco de la vértebra C2 y el cuerpo de C2. Y en el caso de la 3 vamos a tener acá una gran angulación con separaciones mayores a 6 milímetros. Entonces menos de 2, acá estamos hablando alrededor de 3 con angulaciones y acá más de 6 con angulaciones. ¿Ya? O sea, si fuera 5 también podría caer la separación, también podría caer como la categoría número 2. Las lesiones más comunes de estas tres que acabo de escribir son las tipo 1 y tipo 2. ¿Ya? Y en el caso de la tipo 1 y tipo 2 se dan más comúnmente con mecanismos de hiperextensión y extensión forzada. ¿Ya? Ahora, el daño neurológico ocurre aquí en un 5 a 15% a 5 a 15% de los pacientes. ¿Ya? Pero claramente es de peor pronóstico para la persona. Las radiografías más comunes que se toman en cervicales, como habíamos dicho, la anteroposterior, la lateral, la transoral y en el caso de otros exámenes, la tomografía axial computada que nos puede ayudar. Pero de todas las que mencioné, la radiografía lateral va a ser la que mejor nos va a permitir visualizar la lesión de la fractura de Hangman. ¿Ya? A ver, insisto, no crean que esto es una fractura que va a causar la muerte. Lo que estoy diciendo es que se parece al mecanismo por la hiperflexión y la flexión que sufre la persona que se ahorca y que lleva a la vértebra para generar esta fractura, pero claramente acá esto forzado finalmente termina seccionando la médula. Acá tú puedes tener una fractura, pero es delicado, pero no necesariamente implica muerte, por si acaso. El tiempo de consolidación acá va a ir entre 2 a 3 meses. Ese es el tiempo previsto para la consolidación. Ahí nosotros estamos revisando, mira, ahí se ve la fractura de C2. Esto es una fractura que yo podría, mira, incluso acá con un cuerpo marginal, yo la podría clasificar esta probablemente, no sé, dejémosla como una tipo 1 probablemente porque se mantiene aquí la alineación vertebral. Esa claramente es una tipo 3, ¿ya? Con una pérdida acá, una rotura importante a nivel de los pedículos de la vértebra, bien, con un desplazamiento anterior de todo el cuerpo S2 en relación al arco. Lesiones asociadas, el 94% de las personas presentan algún tipo de lesión de columna cervical, que puede ser no necesariamente en la vértebra C2, sino que también en C3 y C1, que son las que están contiguas.
Importante descartar cualquier traumatismo torácico, abdominal o de extremidades, porque obviamente esto obedece a, a un golpe en cervical, pero que obviamente puede estar asociado a un accidente o algo mayor. Deformidad progresiva de la columna cervical o rigidez puede darse como secuela de este tipo de fractura. Problemas de consolidación, pseudoartrosis, y nuevamente tenemos el dolor regional complejo, ¿ya? Que puede ser una complicación. Tratamiento médico nuevamente busca la alineación y la estabilidad. Tenemos la órtesis como tratamiento ortopédico, no invasivo, y de forma quirúrgica tenemos osteosíntesis a nivel de C2, o tenemos también el tema de la artrodesis, que es la fusión articular entre C2, C3, se pega C2, C3. Collar de Filadelfia o collar rígido, este sistema occipito externo mandibular, y nuevamente tenemos el allotraction, contracción para mantener el espacio, ¿ya? Y ahí tenemos la artrodesis, que va a ser la fijación. Mira, acá meto un tornillo que va desde C3 hasta C2, o directamente acá la fusión entre los niveles C2, bien interarticular, y acá está con C1. Esta es muy parecida a la foto que vimos hace un rato, ¿ya? Un detalle, repasar por favor los conceptos de consolidación primaria y secundaria, que yo los puse acá arriba. Y consolidación primaria era cuando se generaba callo, y la secundaria cuando el material quirúrgico aceleraba el proceso de consolidación y había mínimo callo entre la estructura. Ahora, ¿cuál va a ser la decisión como tratamiento de estas órtesis versus la artrodesis? Claramente cuando se trate de fracturas de tipo 1 de Hangman, o tipo 2 máximo, porque la tipo 3, que es el desplazamiento mayor a 6 milímetros, va a implicar claramente el uso de una artrodesis, porque va a ser muy inestable el cuello. Consideración entonces: fractura tipo 1, lo que está diciendo, collar rígido Filadelfia, corsé con halo. No con halo traction, sino que simplemente con halo, mantención. Fractura tipo 3, reducción de la luxación porque está inestable, se hace una reducción abierta, y la fusión o espinal posterior se pega con este sistema que habíamos destacado recién. Y fractura tipo 3, bien, podría tener déficit neurológico, y el tratamiento claramente va a ser confusión articular, ¿ya? Y va a ser déficit neurológico por la inestabilidad que tiene el segmento, ¿ya? Y tengo, bueno, por último, la fractura de los odontoides, proceso odontoides. Recuerden que el axis tiene, bueno, como particularidad el famoso diente, el diente, y acuérdense que, bueno, este diente es muy importante porque es el por donde pivotea la articulación atlantoaxial medio. Yo diría que las fracturas de odontoide son más comunes que las fracturas de Hangman, que afectan a la misma vértebra. 60% para este tipo de fracturas, 40% para la otra, ¿ya? El mecanismo exacto de lesión se desconoce, pero se postula que ocurre por traumatismos de alta energía, eh, en pacientes jóvenes sobre todo, asociados a movimientos de flexión, extensión y rotaciones asociadas a los dos anteriores. Flexión o extensión y rotaciones, que sean de forma violenta. En un adulto mayor podría ocurrir, es más raro, pero serían traumatismos de baja energía y tendría que haber algún proceso degenerativo de por medio. Clasificación la vamos a ver en 3 tipos. Voy a pasar la clasificación primero. Esta es la clasificación de Anderson y de Alonso. Entonces la tipo 1, que apenas corresponde a un 2%, va a ser una ebulsión de la punta del ápice del proceso odontoide. Y acuérdense que acá se insertan los ligamentos alares y el ligamento apical del diente. Es muy rara esa fractura. La tipo 2, que es la más común, que es la fractura de la unión de la odontoides con el cuerpo S2. Y habitualmente estas fracturas, que son del 50-75%,
tienden a ser anguladas y tienden a tener algo de desplazamiento. Un desplazamiento, ahí hay que ver, pero los desplazamientos ya mayores a 5 milímetros son de riesgo. Y la tipo 3 es una fractura que va a se va a extender un poco más hacia el cuerpo de C2, y esta claramente es eh, más inestable que las anteriores. Ahora, la de mejor pronóstico es la tipo 3 porque está cerca de la unión metafisiaria, entonces hay más hueso como para que en el fondo pueda pegar más rápido, y las de peor pronóstico son las de lápiz. Estas cuestan harto que peguen porque son muy muy chiquititas. ¿Ya? Ahora, como lo mencionamos en las imágenes anteriores, la batería radiográfica más importante acá en cervicales son la anteroposterior lateral transoral, el TAC y el TC, tomografía computada o tomografía axial computada. Pero pensando en radiografía, las más importantes para evaluar esto van a ser la proyección lateral y la transoral. Entonces, en la de Jefferson, la transoral era la mejor. En la del ahorcado Hangman, la mejor era la lateral. Y acá, la fractura del diente, el proceso ontoide, la lateral y la transoral son las mejores. Tiempo de consolidación de 3 a 4 meses. Entonces, la de Jefferson eran 4 meses, la de Hangman eran de 2 a 3 meses y esta es de 3 a 4 meses. ¿Ya? 4, 2 a 3, 3 a 4. Bueno, acá tenemos fractura del diente. Acá en esa imagen se alcanza a ver ahí la fractura del diente. Ya esa probablemente, esa es una tipo 2 claramente. Tipo 2, esa va a ser probablemente una tipo 2 también. La tipo 3 estaría involucrando eso. Y la tipo 1 estaría en la punta. Esa es una tipo 1. Tomografía computada. Esta no es axial computada, esta es computada. ¿Ya? Y ahí estamos viendo la tipo 3. ¿Ya? Importante, bueno, que lo hayamos visto en las imágenes, según clasificación de fractura. Tipo examen, tomografía computada, ¿ya? Clasifique según Gustilo, sería una fractura cerrada. Clasifique por mecanismo, sería un mecanismo traumático. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan de estas clasificaciones que hablamos? Alta energía. Clasificación de la AO, esto no aplicaría, por el momento no aplicaría. O clasificación de Anderson y de Alonso, sería una tipo 1. Entonces, por favor, repasen bien las clasificaciones de fractura porque podríamos considerarlo. Lesiones asociadas y complicaciones de esta fractura. En general, bueno, quiero comentarles algo, que es una lesión que puede pasar desapercibida muchas veces, sobre todo cuando son de tipo 1, por lo que cualquier paciente que haya tenido un traumatismo, ojalá deben solicitarse las radiografías de control. ¿Ya? Eh, bueno, como dijimos, las fracturas tipo 2 son las más comunes. ¿Ya? A veces va a haber inestabilidad occipito cervical. Pueden haber fracturas asociadas de C1 en el 40% de los casos. Las fracturas, como le dije, tipo 1 a veces cuesta verlas. Las tipo 2 son las que podrían a veces tener un problema con la consolidación. ¿Ya? En 10 a 70% anda bien, pero en general, de 10 a 70% de los casos anda bien, pero hay un porcentaje a veces que tiene algunos retardos de la consolidación. ¿Ya? Y el manejo quirúrgico va a ser artrodesis. Tratamiento médico nuevamente busca la alineación y estabilidad. Se busca prevenir los problemas neurológicos que pueda generar. Tratamiento ortopédico son órtesis, quirúrgico el circlaje que vamos a explicar, la artrodesis posterior y el tornillo ontoideo. Acá por excelencia es el halo traction. ¿Ya? No se usa collarín de ningún tipo. Acá hay que mantener la tracción cervical craneal para evitar compresiones. Y acá tenemos algunos tipos de ¿cómo se llama? Artrodesis. Esa es una artrodesis, finalmente una fijación que está entre C2 y C1. Entonces acá estamos manteniendo, fíjense,
parte del ápice del diente junto con lo que sobró de la base del diente relativamente unido. El circlaje es a través de alambrado. Y acá tenemos, por ejemplo, el tornillo. Esos son los tornillos odontoideos. Circlaje, ya mantenemos esto con tornillo, o sea, con alambrado y el tornillo. Consideraciones para la fractura. Existen controversias respecto al tratamiento de las tipo 2 porque como se busca que en el fondo la no genere retardos de la consolidación, se trata muchas veces de pensar inmediatamente en la artrodesis para cualquier problema de ese tipo, ¿ya? Bueno, acá hay un resumen un poco de el tratamiento, pero nosotros vamos a quedarnos hasta aquí. Bueno, le agradezco el tiempo y sería hasta acá entonces lo que vamos a considerar para la prueba. Muchas gracias.